Felices de recibirles una vez más en AN7 Meridiano con cada una de las informaciones que se han estado suscitando en las últimas horas. Desiree Santos, en nombre de todos. Arlen González, por igual junto con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 17 de marzo. Gracias por su preferencia. Es así, muchísimo que compartir, el mundo del comercio que también ha tenido sus quejas, así es que no se muevan porque lo tendremos todo ampliado. Pasemos ahora a ver los avances de nuestra telenovela Elif. El pasado domingo se registró una agresiva balacera, tal como se podrán ver en estas imágenes, en el callejón 25, oculto de la calle Proyecto, en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, que dejó al menos 17 personas heridas. Según informaciones preliminares, el tiroteo ocurrió en la parte frontal de un negocio de bebidas alcohólicas, cuando presuntamente se produjo un enfrentamiento armado entre bandas que se disputan el control de la venta de drogas en la zona. La información nos llega gracias al periodista Santiago Ureña. La Policía Nacional informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las cuales murió el periodista Joaquín Caraballo Martínez, de 45 años de edad, a consecuencia de los golpes recibidos tras sufrir una caída mientras se desplazaba en una motocicleta por el elevado de la avenida Luperón en el Distrito Nacional. Esto fue un trágico hecho registrado anoche alrededor de las 11. Donde lamentablemente perdió la vida el periodista Joaquín Caraballo Martínez, de 45 años de edad. Con relación a este hecho, la Policía Nacional y la DGC, en coordinación con el Ministerio Público, han iniciado una exhaustiva investigación para establecer las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. Cabe destacar que el comunicador se desplazaba en una motocicleta marca TBS Racing, placa K0843-599, y en circunstancias que aún están bajo investigación, perdió la vida a consecuencia de múltiples golpes que reiteramos recibió en circunstancias que se investigan. Oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles de este caso conforme avance este proceso investigativo. Ciudadanos aseguran sentir temor ante los antisociales. Afirman que al salir de sus hogares para tener que realizar sus labores diariamente, se sienten atemorizados ante la delincuencia. Nos vamos de la mano de nuestra compañera Yulisa Tavares en El Pueblo Habla, quien nos amplía. Las nuevas sociedades siempre traen eso, estamos degenerados, estamos degenerando. Todas las generaciones que vienen, usted ve, incluso no es porque yo pertenezca a una generación anterior, pero en aquellos tiempos usted oía música. Ahora, a medida de ahí para acá, desde los 80 para acá, ¿qué es lo que estamos yendo? Empezando por esta denigración, diría que llamo yo, la vaina esa de el dembow ese, la porquería esa que están haciendo. Usted lo malo que tiene que llenarse obligatoriamente de paciencia y oírla y escucharla, porque usted no puede quitarla. ¿Entiende usted que todo eso ha estado influyendo en la delincuencia en el país? Por supuesto que sí, porque incluso aparentemente no, realmente eso como que llama más que a la libertad, al libertinaje. ¿Qué medida de prevención cuando sale de su hogar? No, generalmente yo no salgo aparte, ya como yo mi condición ya de edad no me permite, no estoy trabajando, estoy pensionado, yo me quedo tranquilo aquí en mi casa. Hay que andar con cuatro ojos, sí, regularmente. ¿Qué entiende usted que está aconteciendo en el país, que tantos casos de delincuencia se han reportado, los valores han terminado? La educación, la falta de estudio de los adolescentes y el deseo de conseguir dinero fácil, sin trabajar. En primer lugar, para mí, son mayormente los padres que están dando mucho apoyo a la juventud hoy en día. Ese es uno de ellos, es mi percepción. Y exhortar a la juventud que por favor busquen el camino que sea mejor.
que hay un camino blanco y un camino amarillo. Si te vas por el amarillo, sabes que va a tener problemas. Si te vas por el blanco, pues tú vas a salir más adelante y dejar de caer en esa desgracia que lamentablemente está cayendo mucho la juventud. ¿Qué entiende usted que falta en el país para que los jóvenes se enfoquen más en lo correcto? Ahora mismo, en lo que yo veo a diario, que sería bueno que por cada, vamos a decir, por cada kilómetro o cada barrio y así sucesivamente, traten de hacer que las canchas que estén, ya sean de basquetbol y voleibol, que mayormente están juntas, que la techen la mayoría, la que tengan condiciones, para que así la juventud tenga en qué entretenerse y no estar en una esquina hablando de que sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que no le den un beneficio. ¿Qué medidas deberían de tomar en los diferentes sectores del Distrito Nacional? La seguridad, en verdad, tiene que ponerse más fuerte, porque ellos están muy blandos en eso. Están blandos en eso, tienen que ponerse más fuerte. Que la droga es el que está combatiendo a que los jóvenes cometan delitos que no están con la sociedad. Eso es lo único que yo le recomiendo a la juventud. Estudiar y trabajar y cero droga. Bueno, eso puede ser que haga falta de educación en el hogar. ¿Usted cómo se cuida cuando sale a las calles? Bueno, yo trato de no salir mucho a la calle, ¿no? Asimismo, indican que se sienten atemorizados en sentarse en un lugar de recreación como este, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que aumente el patrullaje. Mira, el marido de la hija mía lo atracaron el domingo pasado ahí, le quitaron 8,000 pesos y le dieron dos cachazos a las 2 de la mañana y eran 2 muchachitos jovencitos que no pasaban de 20 años. Entonces eso hay que meterle duro, el gobierno tiene que fajarse en eso, tirar más policía a la calle, eso es lo que hay. ¿Viven ustedes atemorizados? Exacto, con un miedo, porque aquí estamos cuando vienen 2 gente y atracan a uno aquí jugando dominó. Los padres que no le dan educación a los muchachos, lo dejan que se desgariten, que estén en la calle, entonces no, muchachitos de 20 años para abajo que están atracando. La cosa está fuerte, porque uno anda inseguro en la calle, uno pues tiene que andar con miedo, porque que no saben cuándo que van a ¿cómo se dice? Atracar a uno, ¿me entiende? Entonces necesitamos más seguridad, más patrullaje en la calle, en la vía, en toda la avenida, a toda hora, para que el pueblo se sienta seguro. Las autoridades del desastre que hay en este país, de la delincuencia, se está beneficiando la policía, los jueces, los abogados, todo el mundo se está beneficiando de la delincuencia. Mira esa frontera como está ahí. Todo por la patria, todo por mi bolsillo. En su caso, ¿qué medidas de prevención toma usted para cuidarse? Imagínate, Jesucristo, salir con Jesucristo en la casa, orar por la mañana. Esto está aquí vuelto el demonio aquí. Imagínate, cómo está la delincuencia aquí. A solo 3 meses de iniciar el año 2026, la delincuencia continúa siendo un tema de preocupación en la República Dominicana, indicando un reporte de un temor persistente en la población. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. Hay momentos que marcan a un país. Trasciende la información de que el Poder Ejecutivo reiteraría el proyecto de ley que busca unificar los ministerios de Educación y Educación Superior. Carlos Guzmán nos amplía en esta historia.
lo que se va a producir es una discusión mucho más amplia que va a incluir el proceso de transformación de la educación dominicana, incluyendo una reforma curricular. Entiendo que no va a haber un retiro formal del proyecto, sino que lo que vamos a hacer es trabajar con los diferentes sectores a los que impacta la reforma educativa que va a venir para procurar el más amplio posible consenso. Una reforma al sistema educativo tiene que involucrar la más amplia participación posible para que resulte lo más acercada a lo que quiere la gente. Nosotros vamos a garantizar una discusión amplia, profunda, racional, que garantice que los actores fundamentales del acto educativo y del proceso en la República Dominicana queden satisfechos con lo que vamos a hacer. Yo entendía que no era necesario en este momento la fusión, porque lo que había era que seguir fortaleciendo el 4% de la educación y el sistema de educación superior, seguir fortaleciendo y actualizándolo. Yo entiendo que estamos en un momento de cambio revolucionario en el sistema educativo mundial, y la República Dominicana tiene que ponerse también en la misma línea, y la educación superior se está transformando en el mundo entero. Por lo tanto, yo entiendo que la educación superior lo que hay que fortalecerla más todavía, y si hay una intención real de retirarla o readecuarla, yo creo que está muy bien pensado por el gobierno. El Poder Ejecutivo fue que envió el proyecto de unificación, y él mismo también puede retirarlo. Estamos esperando, he escuchado en los medios de que el Poder Ejecutivo lo va a retirar, y he acertado eso, porque entendíamos de que manejar, hacer ese superministerio como es educación, es mejor que esté separado. Que la ADP esté presionando, yo creo que hay dinero suficiente en la ADP, y la educación es una, la educación básica, la media, la superior, el posgrado, todo es educación. No sé qué es lo que quieren presionar. Recuerden que quien dirige la oposición, la ADP es un amigo nuestro, que fuimos diputados juntos, que pertenece a un partido de oposición y está haciendo sus presiones. Sí. El Ministerio de Educación informó que los centros educativos deberán abrir sus puertas desde las 6:30 de la mañana para garantizar a los estudiantes seguridad. Esta medida establece que los alumnos que utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil puedan ingresar de manera temprana a los planteles, evitando que permanezcan en las vías públicas sin supervisión. En el comunicado informaron lo siguiente: la medida está contenida en la circular BSTP número 260-2026 y establece que los centros educativos se deberán permitir el ingreso temprano de los estudiantes que llegan en las unidades del transporte escolar. Es importante precisar que esta disposición no modifica el horario laboral de los docentes ni el inicio formal de la jornada escolar, que se mantiene a las 8 de la mañana. Y una nueva fuerza militar llega a Haití a partir del 1 de abril con el objetivo de pacificar al vecino país. Los congresistas se muestran optimistas. Carlos Guzmán nos brinda más detalles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En total serían unos 5.500 efectivos militares que estarían siendo desplegados en Haití, con miras a enfrentar a las bandas armadas que han provocado una profunda desestabilización, incrementando así la presión migratoria hacia la República Dominicana. Para senadores de la República, la fuerza multinacional tiene la responsabilidad de restablecer el orden social y político, con miras a la celebración de elecciones transparentes que permitan recuperar la gobernabilidad en la vecina nación. Nosotros los fronterizos necesitamos que la paz vuelva a Haití, que la tranquilidad vuelva a Haití, porque de una cosa estamos seguros, es que mientras que esté Haití como está, no va a haber progreso, no va a haber dinamismo económico para ellos. De acuerdo con el canciller Roberto Álvarez, uno de los primeros batallones que participará en la operación estará compuesto por tropas provenientes del país de Chad. Estos soldados reciben actualmente entrenamiento en Estados Unidos antes de su despliegue, tras la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esperemos que realmente ya se termine, ¿no?, ese mal que están viviendo todos los ciudadanos haitianos a través de que
las bandas son las que manejan el gobierno, el mal gobierno que existe ya, ¿no? Luego de recuperar la paz en Haití, entonces debe venir la reconstrucción del país. Los congresistas dominicanos hicieron un llamado al gobierno de los Estados Unidos y a los países que integran la misión multinacional para que actúen con firmeza frente a las bandas haitianas y contribuyan a la recuperación democrática del país. Asimismo, exhortaron a las autoridades dominicanas a reforzar la vigilancia en la frontera con el fin de impedir la entrada de integrantes de estos grupos. Aquí lo que hay que orarle mucho al Señor para que se apiade de Haití y que cura la República Dominicana, porque la verdad que las esperanzas las hemos perdido. Ojalá se logre. Yo creo que llegó el momento de que Haití se encamine por un rumbo distinto. Y es ahí donde tiene el gobierno norteamericano que meter la mano y la nariz, y como la ha metido en Irak, como la ha metido en Venezuela, y como está dispuesto, que felizmente creo que la va a meter también en Cuba. Que lleguen los recursos, que llegue el personal humano y que entonces podamos tener mejores resultados en la reestructuración de este estado vecino que es la República de Haití. Se prevé que para el mes de octubre todos los miembros de estas tropas estén desplegados desde Haití, mientras los gobiernos de los Estados Unidos y República Dominicana coordinan las acciones desde la frontera dominico-haitiana. Por el momento es la información y yo paso con ustedes. Gracias, Carlos, por esas informaciones. La seguridad fronteriza y otros temas de interés para los comerciantes del Comendador Provincia Elías Piña fueron tratados en una reunión realizada entre miembros de la asociación. Nuestro compañero Ramón Leonardo nos amplía. Adelante. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante la reunión se trataron diversos asuntos prioritarios, destacándose sobre la seguridad en la zona fronteriza. Asimismo, se dedicó un espacio específico a conocer más sobre el proyecto de Puerto Seco en la frontera, anunciado recientemente por el presidente Luis Abinader. Esta reunión que estamos haciendo en el día de hoy es una reunión que tradicionalmente la hacemos, la Asociación de Comerciantes y Exportadores de Comendador Elías Piña, SOSECO, es con mira a seguir fortaleciendo el comercio en la frontera, ya que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros es un gran logro ver un equipo tan grande, organizado y que haya hecho presencia. Los representantes del sector manifestaron que aún no cuentan con información detallada sobre la iniciativa gubernamental, por lo que acordaron profundizar en el estudio del proyecto para garantizar que estén preparados cuando entre en marcha. Del proyecto de los puertos secos en la frontera. Así que nosotros como asociación que no conocemos del proyecto, sí estamos reuniéndonos con los comerciantes para ir orientándonos para realmente cuando conozcamos de fuente segura en qué consiste el proyecto. No entiendo, no veo la manera de que aquí se haga un puerto seco donde nosotros vivimos desde la frontera. El presidente Luis Abinader que tenga presente que aquí no tenemos otra alternativa, que no es la frontera. Al anuncio del presidente de los puertos secos en la frontera. Ya, como podemos ver, nos estamos reuniendo bastante comerciantes para enfrentar el problema que puede venir en el futuro. Los líderes de la asociación destacaron que este tipo de reuniones son fundamentales para mantener la conexión del sector y garantizar que los comerciantes y exportadores estén al día con las políticas que fortalezcan o afecten su actividad comercial. Por el momento es la información. Ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias. Y decenas de adquirientes a solares de bienes nacionales manifestaron frente al Congreso Nacional para exigir una solución a su situación, tras asegurar que han pagado más de 30 millones de pesos por terrenos que aún no le han sido adjudicados. El reclamo que se nos reubique en la parcela 37C reformada 1 del Distrito Estatal número 6, propiedad del Estado Dominicano, por haberle pagado al Estado Dominicano a través de nacionales más de 30 millones de pesos. Ahí hay afectadas más de 470 familias, que ya de ellos varios han muerto, desgraciadamente el sábado enterramos uno, el último que murió, y no vemos cumplir lo que fue un sueño de nosotros buscar de manera legal satisfacer nuestra necesidad de vivienda a través de lo que llamamos el método de autogestión. Estamos impulsando, pidiéndole a los legisladores, aquí les vamos a entregar un documento, que impulsen una resolución de amparo constitucional y humano
a los fines de que se la envíen al presidente de la República, porque no hay nada que haga al señor Rafael Burgos Gómez entender que él está ahí pagado por el pueblo para que le busque soluciones a la problemática del pueblo. Los afectados entregaron documentos a una comisión de legisladores denunciando que los terrenos podrían ser traspasados a un fideicomiso en favor de una empresa, lo que consideran una acción injusta. Solicitaron la intervención del presidente Luis Abinader para que se respete el proceso iniciado por gestiones anteriores y se les asigne un lote donde puedan construir sus viviendas bajo un esquema de autogestión. Los precios del combustible continúan siendo un tema sobre la mesa ante todo lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. Y precisamente en este sentido, nuestro compañero Leonardo Mercedes abordó a algunos legisladores y estos dieron su punto de vista. Veamos. La preocupación de varios diputados se basa en los recientes aumentos que experimentaron los precios de los combustibles en el país del 14 al 20 del presente mes. Mira, analizando con detenimiento lo que está sucediendo en el Medio Oriente, es evidente que nos va a impactar. Hace 3 semanas el subsidio que tuvo que dar el gobierno fue de más o menos 200 millones. La semana pasada fue de más o menos 500 y ya esta semana que recién pasó superó los 1.000 millones. Definitivamente que es un gran reto para el gobierno. Ahora están utilizando el argumento del precio por paridad de las importaciones para justificar este aumento de 5 pesos en los combustibles. Sin embargo, durante más de 3 años el combustible, el barril de petróleo estuvo por debajo de los $60 y no vimos un descenso en el precio. Va a afectar el mundo entero y que todos los presidentes del mundo ya están tomando acciones para evitar que el alza no lo golpee tanto al país. Advirtieron que los nuevos precios de los combustibles impactarán la economía de todos los sectores. Entonces es lamentable que solamente cuando sube el precio internacionalmente, entonces el precio aquí también suba, pero cuando baja el precio se queda igual, atentando contra el bolsillo de los dominicanos. Y eso es lo que la gente se ha hecho la pregunta. Con el tema de la ley de hidrocarburos, hace ya unos meses venimos trabajando con una ley sometida incluso por el propio Ministerio de Industria y Comercio desde la Comisión. Sin embargo, no ha existido la voluntad, no ha existido el deseo del gobierno de cumplir esa promesa de campaña que ellos mismos hicieran, de que iban a revisar y a transparentar los costos. ¿Por qué? Porque definitivamente que la gente no sabe cuáles son los subsidios que terminan beneficiándole y cuáles benefician a los que más tienen, a los más poderosos y sobre todo al gobierno. Por su lado, el presidente de la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, Charlie Mariotti Jr., quien además es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, llamó al gobierno a tomar medidas urgentes. 100%, el aumento de los combustibles afecta a todo. No sabemos cuánto va a durar esta guerra, esta crisis en el Medio Oriente. Entonces el gobierno debe marchar enfrente, debe tener una política clara de qué es lo que va a hacer, cómo va a mitigar los efectos, porque tú no eliges un gobierno para dar excusas, tú lo eliges para dar resultados y para lidiar con lo que pasa en todo el mundo. Ahí escuchamos al ministro de Industria y Comercio hablando de cómo el congelamiento del GLP era un gran logro del gobierno, porque todo lo enfocan como logros, lamentablemente. Sin embargo, el gas licuado de petróleo está más caro de lo que debería estar, el subsidio afecta a los que más lo necesitan. Yo creo que es momento de repensar la política en cuanto a los hidrocarburos del gobierno y de realmente transparentizar cuáles son esos subsidios y a quienes realmente benefician, que definitivamente no es al ciudadano común, al que echa gasolina, al que tiene que ir a trabajar y al que trata de llevar el sustento a su familia. Se reúnan con el equipo económico para tratar qué se va a hacer con relación al problema que tenemos a nivel internacional con relación a los combustibles. Dentro de los aumentos y la crisis que continúa en el plano internacional, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en una intervención pública, informó que el gobierno está preparado para mantener la estabilidad económica. Obreros protestaron en el día de ayer frente al Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana contra el intento de eliminación de la cesantía del Código Laboral. José Luis Rosario nos brinda los detalles. La cesantía, la liquidación. Todos aquellos que piensen quitarle la cesantía a un obrero no es más que un delincuente.
La consigna se mantuvo de principio a fin. En frente del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, donde se escenificó un encendido de velas en protesta por el intento de modificar el Código del Trabajo en perjuicio del trabajador. Un país no puede crecer si no es con los obreros y obreras que trabajan día a día para hacer crecer y desarrollar a un país. Si usted lo mutila, si usted lo cercena, también el país disminuye. Por eso todos debemos apoyar esta lucha, decirle no a la modificación del código en esa parte. La cesantía tiene que seguir porque ese es el ahorro de los obreros y obreras. Adelante, compañeros, ni un paso atrás. El encendido de velas contó con la presencia del senador Eduardo Espíritu Santos, quien se identificó con la clase laboral. En su intervención dijo que en el Senado no se tocó el artículo 89 del Código Laboral y a la vez exhortó a los diputados no tocarlo. Y a su vez reafirmó el compromiso con la clase trabajadora del país. No debe de ser tocado. Un llamado le hago a los colegas legisladores, diputados y senadores, al órgano que pertenezco. Sé que el Código Laboral, cuando lo entregamos a la Cámara de Diputados, el artículo 80 nosotros no lo tocamos. Esperamos que en la Cámara de Diputados tampoco lo toquen. Debe de ser sagrado. El trabajador merece que esos derechos le sean respetados. Que donde quiera que yo esté, estaré defendiendo a los trabajadores dominicanos. Y eso también quiero que hagan los demás representantes legislativos de ambas cámaras. Próspero Davidson, Próspero Juan, se hizo acompañar de representantes de diversos sindicatos de trabajadores de la región, entre ellos Mártire Guzmán Castro, el cual funge como presidente de Federtrades. No quieren cercenar, no quieren quitar, no quieren arrebatar la cesantía y nosotros no vamos a permitir, porque después que de tantos años de trabajo, la única esperanza que tiene un trabajador es que le den sus prestaciones para poder seguir viviendo. Desde La Romana, zona este del país, José Luis Rosario, AN7 Noticias. La cesantía, la liquidación. Hacemos una pausa y continuamos con más informaciones en AN7 Meridiano. Usted quédese justo donde está. Durante labores de reconocimiento y vigilancia en la zona fronteriza, el Ejército de la República Dominicana detuvo a 16 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular en el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. La detención fue realizada por una patrulla de 10º Batallón de Infantería que operaba en su área de responsabilidad con apoyo de drones, cuando localizaron al grupo en la sección El Corozo, al suroeste del municipio. Tras la intervención, fueron detenidos 13 hombres y 3 mujeres, todos de nacionalidad haitiana y sin estatus migratorio regular en el país. Miren ahí, señores, con 4 meses. Miren las condiciones de esta carretera. Miren, señores, como está la comunidad de... Necesitamos ayuda, miren la situación que estamos. Esto va para N7. Por esta vía le informaron. Mire el basurero que hay, entrando. Los camiones de basura no entran por aquí. Ese hotel del número se cayó. Para AN7, el noticiario de los dominicanos.
Por el piso dicen estar los comerciantes de la calle José Reyes en la zona colonial, esto debido a la construcción de un parqueo que lleva más de 4 años. Nuestra compañera Lisette Brazoban nos desarrolla la siguiente historia. Pese a que hay un letrero colocado en el lugar que dice zona en construcción, esto no es un avance para miles de vendedores que aseguran que las ventas han disminuido por la falta de estacionamiento en el lugar. Nosotros mismos como comerciantes tenemos que ingeniárnosla en las afueras, lejos, para nosotros dejar nuestro vehículo, porque es difícil cuando uno viene aquí a la zona y no encuentra dónde dejar su vehículo, entonces eso es tedioso. Imagínese usted una persona que se traslada, que viene a pasear y a gastar su dinero y que a la hora de parquear su vehículo no encuentre, lo que pasa es que se va para otro lado. Eso es algo que las autoridades deberían tomar carta en el asunto. Ese parqueo que está ahí al lado, deberían de, no de que un letrero que tiene mucho tiempo que dice próximamente, solamente el letrero, y no ejecutan, no inician ese proyecto. Donde parquearse la venta ha bajado todo el negocio, estamos en cero, veo que baja muy poca gente para acá. La gente pasa ya que bajan a pie algunos. No hay clientes. Los clientes cuando vienen aquí a la zona colonial nos hallan donde parquearse y eso es un caos para nosotros. Anteriormente ese parque ya tiene más de 3 años, casi para 4 así, que lo tumbaron y esas cosas. Y todos los días están iniciando su construcción y nunca comienza. ¿Tú me entiendes? Entonces para nosotros es un caos en el área de comercio, porque las personas cuando vienen aquí tienen que parquearse lejísimo, dejar su carro por allá y cuando vienen lo encuentran sin los retrovisores porque los desaprensivos siempre le quitan los vidrios, le quitan los ribetes y eso es un caos. Hasta que no termine ese parque nosotros vamos a estar aquí jalando aire, como quien dice. A esto se le suma la falta de electricidad y el remozamiento de la calle 19 de marzo con calle Conde y José Reyes con Padre Villini, generando disgusto entre la emblemática ciudad. Desde el jueves sin energía eléctrica, no hemos trabajado alrededor de 9 oficinas. Ese problema sí está y la luz sí llega muy alta. Casi cada 3 meses aumenta. ¿De cuánto actualmente le está usted llegando la factura? Me está llegando de 2.800 y 3.200, porque tengo 2. ¿Afecta eso su bolsillo? Claro, pero muchísimo. El costo de la vida se ha encarecido demasiado. Todo se ha duplicado. ¿Le ha dado alguna respuesta a la sede sobre el conflicto y la situación de por qué tienen tantos días sin electricidad? No. Ya hemos llamado 2 y 3 veces al día y hoy fue que vino una unidad. Están trabajando en estos momentos. De hace aproximadamente 7 días, hoy, me llamaron y me informaron que estaban cogiendo fuego el banco de contadores. Entonces, cuando nos aproximamos aquí, ya la luz no estaba. Parece que quedaron algunos con energía y otros no. Y otros, las personas de la corporación, o mejor dicho, Edesur, qué sé yo qué cosa, lo conectó a otro lado. Entonces quedamos esta fila entera de aquí sin energía eléctrica, algunas filas de allá arriba y algunos departamentos de este lado. Y hasta hoy, fíjense, 7 días llamando, haciendo reportes, es decir que hay 7 reportes aquí y hoy se aproximan y están conectando la luz, aparentemente. No sabemos lo que venga anterior, porque ya imagínense, yo estoy que hago una lacto en mi casa, ¿entiendes? Y hago por allá, produzco por allá y vengo cuando tengo una cita de alguien para llevármelo a un restaurante o a un sitio a conversar con el cliente.
Así es que estamos por aquí. Otra queja que afectaba a los vendedores es la falta de agua potable, situación que fue desmentida por algunos ciudadanos que viven en el lugar. Lisette Brazován, AN7. Nos vamos hasta La Victoria y es que allí los moradores del sector Juan Tomás nos envían estas imágenes en Santo Domingo Norte. Denuncian el mal estado de sus calles, las cuales se encuentran llenas de hoyos y cúmulos de agua. Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades competentes para que acudan en el auxilio del sector. Juan Tomás, mire, es un pedacito, ahí es entero, desde aquí hasta allá. Y mi amiga Betty Jerónimo vino nada más en campaña, que la esperamos por aquí. Esa mujer es buena, pero ella que pase por aquí. Yo sé que ella va a venir. Ellos le empezaron una vez, mira, ya está la serie y los contenedores, pero falta la calle, es un pedacito de aquí hasta allí. Nos trasladamos ahora hasta Santo Domingo Este, donde residentes del sector 1 Mirador Aéreo de Valiente, en La Caleta, denuncian la existencia de varias alcantarillas sin tapa y en mal estado frente a la escuela primaria La Piedra. Hacen un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias antes de que ocurra una tragedia. Estamos aquí desde la comunidad Mirador Aéreo, Antigua La Piedra. Estamos aquí en protesta, los padres, porque hay una situación con unos hoyos que han hecho de desagües, no están tapados, no están terminados, y ya hubieron 2 niños que han caído ahí, en esos hoyos. Ciudadanos denuncian gran cantidad de escombros en la calle Fray Bartolomé de las Casas en Santo Domingo. Aseguran que hace más de un mes iniciaron la construcción de los contenes, pero los trabajos quedaron inconclusos, dejando la vía llena de arena y escombros. Ante esa situación, hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas necesarias. Esto es la calle Fray Bartolomé de las Casas, 236. Aquí tienen aproximadamente cerca de un mes que empezaron los trabajos de esta área. Son 2 contenedores en forma de L. Como pueden ver, esta es la calle Fray, esta es la calle Santiago Guzmán. Este es el otro contenedor. Ustedes fijan, tienen toda esta área llena de escombros del trabajo, lo cual tienen aproximadamente cerca de un mes. Aquí se necesita una parrilla para que se pueda hacer un trabajo con ética y estética. Y fijan aquí, el badén quedó por encima del contenedor. O sea, de para allá el agua se está posando. Y residentes del sector Los Tres Brazos denuncian grandes cúmulos de agua con mal olor en las calles Pablo Neruda. Aseguran que están cansados de reportar el problema ante las autoridades, las cuales hacen caso omiso a la situación. Es un mal de agua. Enfrente de una casa. Eso es mal. Mira cómo están esas doñas aquí. Aquí no pueden ellas salir por aquí. Es para molestar de otro lado. Digo a Tacio, venga a arreglar esto. Que usted es un hombre que dice que de este lado todo está bien. Estamos sufriendo. Yo camino por este lado. Nosotros caminamos por aquí haciendo ejercicio. Y no podemos aguantar el bajo. Un joven de tan solo 21 años, Juan Alberto Vilorio Vargas, pide ayuda para poder batallar con una situación de salud. Sus familiares no pueden costear la misma. Nos vamos de la mano de nuestra compañera Cintia Peña, quien tiene todos los detalles.
Sus familiares explicaron que el joven comenzó a presentar problemas de visión hace aproximadamente 2 meses, situación que con el paso del tiempo se agravó hasta perder gran parte de la vista. Bueno, estamos aquí tratando de pedir una ayuda porque mi hermano está perdiendo la visión y está hospitalizado en Sedimat. Lo tienen interno porque le están dando seguimiento y le están haciendo varios estudios, pero no hallan, no determinan qué es lo que le pasa, o sea, qué enfermedad él tiene o qué le está atacando la vista, porque él está perdiendo la visión. Entonces, ahora mismo le están dando unos tratamientos. Primero le pusieron un esteroide y ahora le están poniendo le están dando una terapia de plasmaféresis para ver si, lo que le explicó la doctora era para ver si le surge la enfermedad y ellos así determinar qué van a hacer con él. El joven, quien se encuentra ingresado desde hace 15 días, necesita como tratamiento una terapia de recambio plasmático o plasmaféresis, cuyo costo es de 62,000 pesos por sesión interdiaria. Neuritis óptica bilateral severa. Ellos nos dicen que él puede recuperar su vista, pero con los tratamientos que ellos le están poniendo. Los tratamientos, él tiene que hacerse 5 terapias y tienen costo de 62 cada una, o sea que en total serían 310. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿esa sería la única ayuda que ustedes solicitarían? También para la clínica, porque nosotros somos de bajos recursos realmente y la clínica es muy cara. Entonces, también si pudieran ayudarnos para eso. Su madre asegura que no cuenta con los recursos económicos para costear el tratamiento ni los gastos médicos que su hijo necesita, por lo que hace un llamado a la solidaridad de la población. Yo solicito que todo el que pueda, que nos brinden su apoyo por la situación de mi hijo, de Juan Alberto Vilorio Vargas, por la situación que estamos pasando, de lo que en verdad que estamos aquí en Sedimat, muy agradecido de la doctora que nos ha brindado apoyo y en verdad pidiéndole a papá Dios que me le devuelva la vista a mi hijo. Porque mire mi condición y en verdad realmente por mis condiciones, no por mis condiciones que estoy pidiendo apoyo ni ayuda, sino porque en verdad Dios lo quiere así. Y es muy doloroso para una madre ver en una condición de su hijo, mis hijas, por más que están luchando porque no puedo. Entonces necesito verdaderamente, no es ni crítica ni juzgación, sino un apoyo, porque hoy me ha tocado a mí y a cualquier madre le puede tocar cualquier situación difícil. Quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse al número 829-579-5873 para AN7, Cintia Peña. Vamos a cumplir con compromisos comerciales, tenemos muchísimo más, no se muevan. Finalmente ha llegado nuestro segmento de salud y será nuestra compañera Desiree que nos cuente qué vamos a hablar el día de hoy. Y tenemos un tema interesante porque la gente cree que el duelo solamente es en un punto, una etapa quizás de nuestras vidas, pero no, hay distintos duelos. Entonces precisamente hoy nuestra querida licenciada Stephanie Bonetti, que ya está aquí, nos tiene los detalles. Así es, feliz de estar aquí el día de hoy para hablar de este tema tan importante como es el duelo, que a veces solamente lo asumimos a una pérdida física de algún ser querido, a lo que nosotros conocemos también como el duelo perinatal, pero el duelo yo quiero hablarlo como en todas sus fases realmente. Porque a veces el duelo incluso puede ser hasta un cambio económico, la pérdida de una amistad, alguna situación, incluso de un trabajo.
esto también puede detonar en un proceso de duelo, sabiendo que el duelo es este proceso interno que todos hemos vivido o vamos a vivir en algún momento, que requiere nosotros desprendernos de algo que es importante o que para nosotros ha sido importante, y este duelo tiene distintas fases. Una de las primeras fases que sucede en el duelo es la etapa de negación. Es cuando yo digo, wow, esto no puede estar pasando, esto es muy difícil para mí, no lo puedo creer. E incluso a veces cuando nosotros lo vemos en la pérdida de un ser querido, es como que si esa persona estuviera y nos levantamos al otro día y decimos, ay, la costumbre que tenía con esa persona, y después nos caemos en cuenta y decimos, wow, no está. ¿Y qué pasa aquí? Que a veces cuando estamos en esa etapa de negación podemos caer en la realidad de que esa persona ya no está, o se perdió el trabajo, o estoy pasando por esta situación que es dolorosa para mí, pero aún esa etapa de negación sigue latente. Luego, cuando pasamos esa etapa de negación, viene esa etapa de ira. Esto no me puede estar pasando a mí, esto es injusto, esto es doloroso. Hemos visto este ejemplo con los casos recientes que se ha venido viviendo desde el año pasado con el tema, por ejemplo, del jet set. Esto es un tema que todavía sigue calando. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que son esas etapas del duelo. Luego de ese proceso de ira viene esa etapa de negociación. Es como que, bueno, puedo aceptar que perdí ese trabajo, que caí en una quiebra económica, o puedo comenzar a negociar con esa situación, pero ahí todavía no llegamos a esa etapa de tristeza profunda, pero tampoco de experimentar esa rabia que se sentía en la segunda etapa. Luego de esa etapa viene la etapa de tristeza profunda, que es cuando ya aceptamos el proceso, cuando ya nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional ya dijo, bueno, esto es lo que estamos viviendo básicamente, y comenzamos a sentir esa tristeza profunda, que aquí es muy importante entender que esto es normal, que todos tenemos derecho a experimentar ese proceso de tristeza. A veces pensamos que ocuparnos en otras cosas, eso nos va a ayudar, y lo único que hace eso es como poner una curita para que eso no lo podamos sentir porque es muy doloroso, pero va a llegar alguna situación, señores, y puede ser la más simple, que detona ese estado de tristeza. Y muchas veces no sabemos por qué, porque lo puede incluso detonar a la larga. Y luego de ese estado de tristeza viene la etapa de aceptación. En esa etapa de aceptación ya yo comienzo a darle un sentido a lo que he vivido, aprender de esa experiencia, a yo comenzar a darle sentido a mi vida sin necesidad de o esa persona, o esa situación por la que yo pasé, o ese trabajo que se perdió, o esa amistad que se fue. Entonces es muy importante entender que esas etapas del duelo no son lineales, son fluctuantes, y un momento yo puedo pasar de un estado de tristeza a un estado de ira, de un estado de negación a un estado de tristeza. Entonces vamos a ir fluctuando, y el duelo no tiene tiempo de duración. El duelo si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a los libros, lo que nos dice es que el duelo, dependiendo qué tipo de duelo, puede durar hasta 6 meses a 2 años. Pero yo siempre digo que el duelo es algo muy personal para cada uno de nosotros. No podemos decir, ya pasaron los 6 meses, entonces ya no voy a sentirme triste. Lo que sí es cierto que hay que cuidar es cuando entramos en el proceso de duelo patológico, donde nuestro proceso de experiencia ya nos está dificultando a nosotros poder vivir una vida con calidad, o poder hacer una comprensión de lo que nosotros estamos viviendo, limitándonos pues incluso nuestro bienestar. Me encanta que lo expliques, porque sobre todo en las fases, me gustó mucho el punto donde tú decías, Stephanie, que en muchísimas ocasiones la gente pone una curita y esto puede detonar en cualquier momento, y es muy cierto. O sea, cuando tú no logras vivir como que todas las etapas de ese duelo, y puede ser hasta un duelo de pareja, de una pérdida, o sea, cuando se pasa por una separación, y tú no vives ese proceso y logras rebasar como todas las etapas, yo siento que al final, hasta en un momento, en el peor de los escenarios, puede ser hasta un momento de ira. Sí, así es. Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho. Yo voy a venir aquí los martes y voy a hacer ciertas recomendaciones. Y este libro se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, donde él cuenta el proceso de cómo viven esos campos de concentración, y a partir de ahí él pudo observar cómo a las personas podían quitarle todo lo que tenían en su vida, pero aún así lo que no le podían quitar era la capacidad de esa persona
enfrentar la situación que vivía con la conciencia que asumía en ese momento. Y esto es maravilloso porque tenemos que entender que cada proceso que se termina en nuestra vida hay que darle un espacio, hay que darle un tiempo. Mira, ya sea decir, como tú dices, terminar una relación de pareja, culminar un trabajo, hay que darle tiempo a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestro proceso de adaptación, de que esa información nosotros podamos asimilarla adecuadamente. Porque si pasamos, si no duramos ese tiempo, esas semanas, esos días de duelo, porque el duelo lo que lleva es a la tristeza. La tristeza es una emoción que nos invita a nosotros mirar hacia adentro, y si nosotros no podemos hacer ese proceso, entonces más adelante no vamos a poder no vamos a poder tener ese proceso de resiliencia que es demasiado importante para nosotros poder sobrevivir y adaptarnos. La verdad que sí, que el duelo es un proceso que toma tiempo, es bastante peculiar, solitario, doloroso, y realmente depende mucho de la persona y del duelo en específico. Por eso entiendo que la mejor manera es poder acompañarse, así que si nos recuerdas por favor tus redes para cualquier persona que lo necesite en este momento. Sí, así es, me pueden seguir en mis redes sociales en stephanie.bonet, y no se olviden que también me pueden encontrar en el centro Psychics. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias, de verdad. Siempre son importantes cada una de estas informaciones que nos traes los martes, y de esta manera decimos adiós en AN7 Meridiano. Gracias también a ustedes por el favor de su sintonía. Desiree Santos, en nombre de todos. Marlene González también estuvo con ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar. Sigan disfrutando de nuestra programación. Feliz tarde.